Vamos a la palabra de Dios. Josué capítulo 1. El tema el día de hoy es: llegó tu tiempo. Llegó tu tiempo. El Señor ha estado haciendo cosas, ha estado hablando en este tiempo a mi vida de una manera hermosísima. Porque estoy seguro de algo, y es un poquito, si tú has estado viniendo las últimas semanas, es un poquito lo que he estado hablando. Y quiero retomarlo porque no quiero que te pierdas del enfoque de eso. No quiero que pierdas ese enfoque. Tú y yo, todos aquí tenemos cierta capacidad. Todos aquí tenemos cierta capacidad, dones, talentos. Y no quiero menospreciar esos dones, esos talentos y esa capacidad. Yo creo que Dios nos las ha dado. Dios nos los ha dado para multiplicar esos talentos, para multiplicar esos dones. Pero lo que he estado hablando en las últimas semanas, y quiero volver a hablarlo el día de hoy, es que Dios quiere llevarte mucho más allá de tus dones y de tus talentos. Dios quiere llevarte mucho más allá de lo que tú puedes lograr con tu capacidad humana. Tu capacidad humana tiene un límite. Tú y yo tenemos 24 horas al día. Tú y yo tenemos 7 días a la semana. Tú y yo tenemos 365 días al año. Pero cuando nosotros empezamos a descansar en Dios y a poner en las manos de Dios nuestros recursos, hablando de tiempo, hablando de fuerzas, hablando de dinero, podemos entonces ver lo que solamente Dios puede hacer. Y por eso, como iglesia, insistimos en que no dejes de congregarte los domingos, porque el hecho de congregarte el domingo, yo sé que tú podrías estar viendo la tele en tu casa, desayunando con tu familia, almorzando, podrías hacer muchas cosas buenas, no estoy diciendo que sean malas, pero cuando tú y yo venimos a la iglesia, estamos diciendo: Señor, aparto estas 2 horas de mi vida y de mi semana, porque yo no quiero entrar en esta semana sin tu bendición. Yo quiero ir, escuchar tu palabra, adorar junto a mis hermanos, porque quiero que tú hagas algo extraordinario y sobrenatural en mi vida esta semana. Y eso es importante, y por eso animamos y te animamos, iglesia, no dejes de congregarte. Porque no es venir a perder 2 horas de tu tiempo, no. Es venir a entregarle tu corazón lleno de fe al Señor y decir: Señor, podría estar descansando en mi casa. Tú sabes cuánto trabajo, Señor. No trabajo 8 horas diarias, trabajo 12. Tú sabes lo cansado que estoy. Pero, Señor, yo no quiero ir la próxima semana sin tu bendición. Todos aquí trabajamos, todos aquí nos esforzamos en la semana, todos aquí hacemos todo lo que podemos. Y seguramente el domingo estaría rico. Aparte, hoy como que el clima ayuda mucho, ¿no? A estar en la cobijita, acostado, o estar tomando un café en la casa. Claro, todos aquí, todos, hasta yo como pastor, quisiera estar en mi casa, en mi camita. Pero ¿sabes una cosa? Digo, no, porque el domingo es el día del Señor. El domingo es el día que he decidido apartar para Él. Y en la mañana que me estaba bañando, estaba diciendo: el domingo es el mejor día, porque el domingo tiene la capacidad de bendecir toda nuestra semana. Y por eso estamos aquí, y me da gusto que estés aquí. Y lo mismo con muchas áreas de nuestra vida. Aunque tú podrías descansar ahorita, Dios quiere mostrarte que si tú le das este día, Él puede bendecir tu semana. Lo mismo pasa cuando nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo sé que ese dinero te lo podrías gastar en 1000 cosas o 10,000 cosas, no sé, en muchas cosas. Pero cuando tú y yo decidimos decir: Señor, yo creo en ti. Yo creo que si yo doy mi 10%, tú puedes multiplicar mi 90% mucho más allá de lo que yo podría lograr con ese 90%. Entonces estás permitiendo que Dios haga algo en tu vida, porque eso es fuera de tu capacidad. Y es lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Yo sé que eres muy capaz, yo sé que eres muy inteligente, yo sé que eres una persona fuerte, pero yo también sé algo. Y estoy seguro de esto: Dios quiere llevarte a un lugar mucho mayor, al cual tú no puedes llegar si no es por la mano poderosa de Dios. Amén. Josué capítulo 1. Vamos a Josué capítulo 1.
Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 para empezar el día de hoy. Dice el versículo 1: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, no estamos hablando de cualquier persona. Cualquier persona hebrea, israelita, judío, sabe que Moisés es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Él lo sabe. No hubo un hombre como Moisés. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Moisés dividió el mar. Por eso hay tantas películas, series, historias. Todo el mundo conoce y ha escuchado de Moisés, por lo menos en nuestro país, porque la historia de Moisés es asombrosa. El hombre que dividió el mar, el hombre de las 10 plagas, el hombre que liberó al pueblo de Israel, el hombre que hizo, escribió la ley. Tantos milagros, tantas señales que hizo Moisés. No había un hombre como él. Pero ¿sabes una cosa? Llega Josué. Imagínate el peso que estaba recibiendo Josué. Imagínate el peso. El líder que acababa de morir fue aquel que dividió el mar. Fue aquel que instauró la Pascua. Fue aquel que puso la ley, los mandamientos. Fue aquel gobernador que gobernó Israel como un juez, como un profeta, como un hombre de Dios tremendo. No era cualquier cosa que Moisés había muerto. Moisés ahora había muerto y ahora Dios estaba hablando con Josué. Imagínate, Josué se sentía nada al lado de Moisés. Josué estuvo años, 40 años había estado con Moisés caminando. Había estado con él. Josué fue un hombre esclavo, Moisés lo liberó. ¿Tú crees que no amaba Josué a Moisés? A su libertador, a aquel de quien aprendió. Josué estaba ahí al lado cuando en la montaña estaba la presencia de Dios. Josué estaba al lado cuando el tabernáculo estaba encendido por el fuego de Dios. Josué estuvo al lado cuando Moisés perdonó al pueblo de Israel tantas veces. Josué vio a Moisés, el siervo de Dios. Y ahora era el tiempo de Josué. Era el tiempo de Josué y no era fácil. Porque obviamente, aunque no era el deber de Josué llenar los zapatos de Moisés, porque los zapatos de Moisés solamente Moisés los podía llenar, pero ahora era el tiempo de Josué gobernar y Josué llevar al pueblo de Israel a un nuevo reto, a conquistar la tierra prometida. Y entonces lo primero que le dice Dios a Josué es: Josué, Moisés ya no está. Ya no hay quien divide el mar. Ya no. Ahora vas a tener que ir tú. Mi prédica el día de hoy se llama Llegó tu tiempo. Quiero que voltees con el que está a tu lado y dile: llegó tu tiempo. Llegó tu tiempo. Hay un momento en nuestras vidas. Me acuerdo cuando te casas, ¿no? Pues normalmente tú vives en casa de tus padres. Por cierto, el próximo mes cumplimos 12 años de casados. Gloria a Dios, el Señor ha sido bueno. La verdad es que muy felizmente casados, muy contentos. Cuando te casas, pues vives en casa de tus papás, ¿no? Y pues normalmente sí, aunque trabajes, aunque ayudes en casa, pero no es lo mismo cuando llega el golpe de la primer recibo de luz, el pago de la renta, el pago del agua, y antes todo lo solucionaba papá. Pero llega un momento donde es tu tiempo y que ahora pues ves de qué manera tienes que pagar la luz, pero la tienes que pagar porque los de CFE la van a cortar. Y pues si uno quiere salir adelante, uno tiene que aprender a ver la manera de que las cosas salgan y se hagan. Y ese es el trabajo del primer año, porque no solamente es convivir con una nueva persona, con una nueva cultura, sino ahora es responsabilizarme de un nuevo hogar. El problema es que vivimos en una sociedad que no se quiere hacer responsable de absolutamente nada. Y entonces lo más fácil es renunciar cuando vienen los momentos difíciles.
Lo más fácil para Josué era Dios. No, 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 no. Y lo que muchos hombres en la Biblia dijeron: a mí no me uses. De hecho, Josué había estado con un grupo de hombres, 12 hombres que Dios había escogido, que Moisés había escogido. Y a esos 12 hombres Dios los llamó en Números capítulo 13. Y Moisés les dijo a esos 12 hombres: quiero que vayan, quiero que investiguen en la tierra prometida y que me traigan un reporte. Y de esos 12 hombres, 10 regresaron diciendo: no nos mandes, Moisés, no vamos a poder conquistar esa tierra. 10 hombres dijeron: no se va a poder, y se rajaron, porque sabían que en ese lugar iban a tener que matar a los gigantes, y en ese lugar iban a tener que pelear, y en ese día ya no iba a alguien rescatarlos, sino que ellos tenían que salir adelante. Y Josué y Caleb, solamente 2 de esos 12 hombres, dijeron: pero si Dios está con nosotros, no importa que haya ciudades grandes y amuralladas, no importa que haya gigantes, no importa que haya hombres y mujeres de guerra, no importa eso. Lo que importa es que Dios va con nosotros. Pero solamente Josué y Caleb hicieron eso. Y por eso Dios los hizo caminar durante 40 años. Y a los únicos 2 hombres que Dios permitió de esa generación que entraran a la tierra prometida, eran los únicos 2 hombres que estaban dispuestos a fajarse los pantalones. A los únicos 2 hombres que dijeron: no importa el problema que tan grande sea, yo lo voy a conquistar. Mi hermano, hay momentos en nuestra vida donde queremos rajarnos, donde queremos soltar las cosas, pero en esos momentos es determinante decidir si nos vamos a fajar los pantalones y si vamos a pelear la batalla, o si vamos a permitir que el enemigo nos derrote. Sigamos leyendo. Josué capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento, Josué, de que guíes a este pueblo. Ha llegado tu tiempo. Ha llegado tu tiempo. Como estamos tan acostumbrados a echarle la culpa a tantas personas, nada más cambiamos de nombre, y hay personas que a sus 40 años le siguen echando la culpa a sus papás, a sus abuelos. No, es que mi papá fue así, no, es que mi mamá fue así. Entiendo. Pudiste haber vivido algo bien difícil, pero echarle la culpa a otra persona no te va a sacar adelante nunca. Es que me vieron la cara, es que me estafaron, es que me humillaron. Sí, todos pasamos por eso. Pero si no aprendes a dejar de echarle la culpa al pasado y a las demás personas, nunca vas a poder salir adelante. Siempre va a haber un pretexto. No, es que yo soy así por esto y por lo otro. Ok, entiendo. Pero es necesario que empieces a renunciar a eso. Porque si tú le sigues echando la culpa a tu pasado, no vas a poder conquistar la tierra prometida. No, es que me hicieron, me dijeron, todos los pretextos y excusas que tú quieras poner. Todos aquí estamos tentados en usar esas excusas. Todos aquí estamos tentados en decir: no, es que yo no fui tan rico como fulano, yo no tuve tanto dinero, yo no estudié en tal escuela, no es que yo no tuve papá, no es que yo no tuve mamá, no es que yo no tuve ninguno de los dos, no es que yo no tuve familia, yo no es que no tuve. Y podemos llenar ese hueco con lo que sea. Pero si hacemos eso, mi hermano y mi hermana, no vamos a conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces Dios le está diciendo a Josué: Josué, ya no eres un niño. Josué tenía 80 años en ese momento. Y Dios le dijo: ya no eres un niño. Es necesario que tu vida sea transformada y sea cambiada. Dice el versículo 2, otra vez: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar a la tierra que les doy. Te prometo a ti, fíjate lo que le está diciendo Dios, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongas los pies, o donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado.
desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Esa palabra es hermosa, amén. Esa palabra es hermosa. Porque aunque es tu tiempo, y es importante que tú sepas, es tu tiempo y es tu momento en el que debes de decir: ya no voy a permitir que el pasado, ya no voy a permitir que las personas, ya no voy a permitir que los problemas y las circunstancias determinen mi futuro. Ya no lo voy a permitir. Ahora, es importante saber algo: que Dios va contigo. Eso es lo más importante. Que dije al principio, todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos una capacidad, pero Dios te quiere llevar a un lugar donde tu capacidad no te puede llevar. Ahora, el día de hoy tú tienes que estar seguro. Tú quieres ir a ese lugar donde Dios te va a llevar, aunque no lo puedas lograr en tu capacidad. ¿Quieres ir a ese lugar? De lo único que tienes que estar seguro es si Dios va contigo o si Dios no va contigo. Porque si Dios no va contigo, de nada sirve. Pero si Dios va contigo, puedes lograr absolutamente todo lo que Dios te ha dicho. Punto número 1 el día de hoy: Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos. Josué no había empezado, aunque era su tiempo en ese momento. Josué había sido entrenado por 40 años por Moisés. Josué había esperado ese momento por 40 años. Josué tenía 80 años. 40 años antes de su entrenamiento con Moisés, Josué fue un esclavo. Josué fue un esclavo desde que nació siendo esclavo, hasta sus 40 años que Moisés los liberó. Fue un esclavo. Moisés tenía las marcas en su espalda de la esclavitud. Y Moisés pudo haber dicho: no lo voy a lograr, yo siempre he sido un esclavo. Josué pudo haber dicho: yo no lo voy a lograr porque soy un esclavo. Nací siendo un esclavo. ¿Sabes qué eran los papás de Josué? Esclavos. ¿Sabes qué eran los abuelos de Josué? Esclavos. 400 años el pueblo de Israel había sido esclavo. Y Josué pudo haber dicho: no, yo no puedo conquistar una tierra prometida. A mí no me puede ir bien. ¿Por qué? Porque yo soy un esclavo. Yo estudié en la primaria de la esclavitud, en la secundaria de la esclavitud, en la preparatoria de la esclavitud. Me casé siendo esclavo. Me casé con una esposa siendo esclavo. Mis hijos nacieron y eran esclavos. Todos en mi familia eran esclavos. Yo no puedo salir de eso. Pero ¿sabes una cosa? Josué no decidió tomar eso como su punto de referencia. Eso no fue lo que le importó. Por eso no importa si tú eres un esclavo el día de hoy, si yo soy un esclavo el día de hoy. No importa si mis padres fueron esclavos, no importa si mis abuelos fueron esclavos. Eso no importa, porque lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida es mucho mayor de lo que tú puedes hacer en tu capacidad. Pero lo que quiere hacer Dios es triturar y acabar con tu capacidad, para que tú y yo nos demos cuenta que sin Dios no podemos. Sin Dios no podemos. Sin Dios no podemos. Y en los procesos de Dios, en los procesos que pasamos, lo que está haciendo Dios es acabar y demoler nuestra capacidad, para que lleguemos al punto en el que Josué está, donde Dios le dice: no importa a quién te enfrentes, no importa tu capacidad, no importa qué tan grande sea el problema. Es más, te aseguro algo: Dios quiere llevarte a lugares donde el problema sea tan grande, que estés segurísimo que por tu capacidad no lo vas a lograr. A ese lugar te quiere llevar Dios.
a ese lugar donde digas, si no es por ti, Señor, no lo voy a lograr. Amén. Segundo punto el día de hoy. Tú tienes que asegurarte que el Espíritu de Dios está contigo. Tú tienes que asegurarte de eso. Asegúrate de tener al Espíritu de Dios, porque ese Espíritu de Dios es el que te va a llevar a la tierra prometida. Ese Espíritu de Dios. Yo sé que muchas veces pensamos que el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios como que es una cuestión eclesiástica, de iglesia. Y entonces pensamos que el Espíritu Santo, pues sí, se debe mover el domingo en la iglesia o cuando nos ponemos a orar. No. Si tú lees la palabra de Dios, tú ves que el Espíritu Santo obra en la vida diaria de las personas. En la vida diaria de las personas. No en los tiempos de oración, no en los tiempos de iglesia, no. Cuando descendía el Espíritu Santo, cosas sucedían en la vida diaria. Por ejemplo, dice la palabra que los filisteos estaban gobernando sobre los israelitas. Y entonces dice la palabra en el libro de Jueces que el Espíritu Santo vino sobre Sansón. Pero no vino para hacer un culto religioso, no vino para cantar alabanzas, sino dice que la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino sobre Sansón. Y entonces dice que agarró la quijada de un burro y mató a los filisteos que estaban atacando a Israel con la quijada de un burro. Imagínate. Yo no sé ni cómo puede tomar, no sé, una quijada de un burro de ser como de este tamaño, ¿no? ¿Cuánto puede pesar? No sé si han ido a comer a unos taquitos de res, de cabeza de res. Es una cabezota, ¿no? Pues un burro debe ser más o menos, ¿no? Con esa cabeza de burro mató a cientos de personas, cientos de hombres. Entonces no vemos a Sansón cantando alabanzas, no vemos a Sansón predicando en una iglesia, no, porque tenemos esa idea de que el Espíritu Santo es para la iglesia y las cuestiones de iglesia y el domingo. No, mi hermano, ese es el gran error que los cristianos están cometiendo, que creen que bueno, el Espíritu Santo es aquí. No, esto es una bodega. Cuando llegamos era un gimnasio y un día nos vamos a ir y quién sabe en qué se va a convertir. Hace mucho tiempo fue bodega de Coca-Cola. El Espíritu Santo mora en ti. Y entonces cuando tú vas al trabajo y te encuentras con los problemas en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, ahí es donde necesitamos al Espíritu Santo. Ahí es donde necesitamos al Espíritu Santo. No para cantar alabanzas, no para venir a escuchar la palabra. Esto es algo extra que hacemos, celebrar a Jesús, unirnos, escuchar su palabra. Pero para salir mañana y salir el lunes y decir: Espíritu Santo, guíame en mi trabajo, ve delante de mí, Espíritu Santo, ayúdame a hacer ese proyecto que me encargaron, ayúdame a hacer eso que me dijeron que hiciera, dame la capacidad, la sabiduría, la inteligencia, ábreme puertas, dame un mejor trabajo, llévame a una casa mejor, llévame a una colonia mejor, mejora mi matrimonio. Ahí es donde necesitamos al Espíritu Santo. Si tú quieres mejorar tu matrimonio, necesitas al Espíritu Santo. En tus fuerzas no vas a poder. Si quieres ir a un nuevo puesto en tu trabajo, necesitas al Espíritu Santo. Si quieres empezar un negocio, necesitas al Espíritu Santo. El problema está en que los cristianos están orando y sienten al Espíritu Santo y sienten bien bonito, pero creen que solo es para eso. Y entonces ya mañana a trabajar me voy y no necesito del Espíritu Santo porque sé hacer mi trabajo, porque tengo que capturar los datos que tengo que capturar, tengo que hacer lo que tenga que hacer, no sé, seas plomero, seas lo que sea, ya lo sé hacer. Sí, yo sé que lo sabes hacer. Pero si el Espíritu Santo lo hiciera a través de ti y usara tu vida, serías el mejor plomero, serías el mejor, la mejor secretaria, el mejor empresario, lo que sea, no importa. Pero harías lo mejor porque habría una gracia especial del Espíritu Santo. Y ese es mi segundo punto el día de hoy. Mi hermano, si tú no estás seguro de que el Espíritu Santo va contigo, solamente vas a llegar a tu límite. Solamente vas a llegar hasta un punto, pero de ahí ya no vas a poder pasar. Vas a poder llegar a una capacidad solamente
24 horas te van a rendir solamente como a cualquier otro humano, 24 horas. Pero ¿sabes qué pasó cuando el Espíritu Santo estuvo con Josué en un tiempo que las 24 horas no le fueron suficientes? ¿Y sabes qué hizo Josué? Levantó sus ojos al cielo y dijo: necesito que el sol se pare porque no me está siendo suficiente el tiempo para esta batalla. Necesito que el sol se pare. Y agarró y le ordenó al sol y le dijo: sol, párate en ese lugar. No puede oscurecer el día de hoy porque esta batalla la tengo que ganar hoy. Y dice la palabra que el sol se paró. Eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente Dios lo puede hacer, nadie más lo puede hacer. Se paró el sol en ese momento, de tal manera que el día fue más largo y Josué pudo conquistar esa batalla. Porque Josué sabía que el Espíritu Santo no estaba solamente para cantar y orar y escuchar una palabra. No, estaba para pelear las batallas diarias. Tú y yo, ¿quieres que el día te rinda más? Señor, ayúdame a que el día me rinda más. Señor, ayúdame a que cuando llegue al banco, en lugar de tardarme media hora, me tarde 5 minutos. Que tenga la gracia para que me pongan en la fila más rápida. Que tenga la gracia para que me atiendan antes. Porque tú sabes, Señor, que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer lo otro. Y yo estoy seguro de algo: si el Espíritu Santo va contigo, lo vas a ver en tu vida. Lo vas a ver en tu vida. Yo me acuerdo que mi mamá nos platicaba, y ahora lo entiendo más. Nos decía: no, pues me aumentaron el sueldo este año, pero me lo aumentaron muy poquito. Y nos platicaba. Entonces pues hice una cita con mi jefe y fui a hablar con mi jefe. Y le dije: oye, ¿sabes qué? Yo creo que yo merezco un aumento más en mi sueldo. Y el jefe decía: bueno, está bien, sí te lo vamos a dar. Y le aumentaban el sueldo más cada año. Y cada año ella hallaba gracia, pero ella oraba. Ella siempre fue una mujer, aunque fue viuda, ella siempre nos enseñó a diezmar. Ella se quedó viuda a los 39 años de edad, con 4 hijos, pero siempre desde que se convirtió al Señor nos enseñó a diezmar. Y nos dijo: el 10% de lo que yo gane es para el Señor. Y ella era ama de casa cuando se queda viuda, pero después tuvo que empezar a trabajar. Y nos sacó adelante. Y vimos la mano de Dios en nuestra economía una y otra vez. Pero yo me acuerdo que mi mamá se paraba frente al director de nuestra escuela. Nos becaron en la escuela porque falleció mi papá. Pero ella cada año iba con el director y le decía: por favor, extiéndanos la beca un año más. Becas del 100%. Extiéndanos la beca un año más. Iba. Y el director le decía: está bien, se la vamos a dar un año más. Y el siguiente año, otro año más. Porque Dios no solamente es cuando oramos, no solamente es aquí en este lugar, es allá afuera. Allá es donde Dios quiere hacer su obra. Y allá es donde quiere que tú veas cómo se mueve con poder. Si tú tienes que ir a pedir trabajo, tú tienes que estar seguro de que el Espíritu Santo va contigo. Y que el Espíritu Santo va a tocar el corazón de esa persona antes de que vea tu currículum, o antes de que le platiques qué haces. Eso es lo que anhelamos y eso es lo que Dios quiere hacer. El problema es que pensamos que eso con nuestras fuerzas lo hacemos. No. Si tú lo sigues haciendo con tus fuerzas, vas a llegar hasta cierto punto. Pero si lo haces con el Espíritu Santo de Dios, vas a llegar a un lugar donde no te imaginaste. Así que esta semana vas y le pides un aumento a tu jefe, ¿ok? Josué capítulo 3, versículo 5 dice así: entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense. Y va a empezar la conquista. Purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Josué había hablado con Dios. Lo leímos en el capítulo 1. Pero ahora en el capítulo 3, Josué le está diciendo al pueblo: es necesario que se purifiquen, porque Dios va a hacer grandes maravillas mañana. Y vamos a ver cómo Dios nos va a llevar de la mano. Yo sé que vivimos en un mundo donde la guerra ya no es
lo común, o por lo menos en nuestro país, ¿verdad? Porque sí hay muchos países que están en guerra el día de hoy y hay muchas armas. Y bueno, la verdad es que podríamos decir tal vez en nuestra ciudad no, pero la verdad nuestro país está un poco en guerra, sinceramente. No le llaman guerra tal vez, pero pues tenemos una guerra contra la delincuencia fuertísima, la delincuencia organizada, el narcotráfico. Y muchas veces en esta ciudad en la que vivimos, en este país en el que vivimos, pensamos o estamos preocupados por qué nos va a pasar. Que nos vayan a asaltar, que nos vayan a quitar lo que tenemos, que se vayan a meter a nuestra casa, que a veces puede haber mucho temor en nuestras vidas. Pero fíjate lo que le dijo Josué al pueblo: purifíquense, purifiquen sus corazones, porque mañana Dios va a hacer maravillas. Y yo quiero hablar eso a tu vida, mi hermano, mi hermana. Para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, es necesario buscar la pureza de Dios. Es necesario vivir en pureza. Pureza del corazón. Pureza aquí, donde podamos creer en lo que Dios tiene para nosotros. Donde podamos volver a creer que Dios sigue obrando con poder. Que Dios no es una historia de hace 2000 años, de hace 5000 años. No. Dios quiere que compruebes el día de hoy que Él es verdad. Pero eso no lo vas a poder comprobar a través de los ojos del pastor. Yo te puedo contar mis historias, te puedo contar la historia de mi mamá, te puedo contar las historias que hemos vivido mi esposa y yo, donde hemos visto la fidelidad de Dios y la mano poderosa del Señor. Pero ¿sabes una cosa? Tú vas a poner muchos pretextos cuando escuches esas historias. Porque lo he visto y he visto cómo personas escuchan testimonios gloriosos de Dios. Sí, bueno, pero porque él oraba mucho. No, bueno, pero porque él no tenía nada mejor que hacer. No, bueno, pero... Y le ponen pretextos. ¿Sabes una cosa? Hasta que tú no compruebes lo que Dios quiere hacer en tu vida, no vas a poder ver a dónde Dios te quiere llevar. Vas a seguir siendo y viviendo como una persona completamente normal. Pero yo quiero decirte, y que esto resuene en tu mente y en tu corazón, y que haga temblar tu corazón. Tú no fuiste llamado a vivir una vida común y corriente. Y si estás viviendo una vida común y corriente, tú tienes que renunciar a esa vida, porque no fuiste llamado a eso. No fuiste llamado a vivir la vida de tus padres. No fuiste llamado a vivir la vida que cualquier persona de tu barrio, de tu colonia, de tu escuela vive. No. Eso cualquier persona lo puede hacer. Tú fuiste llamado y creado por Dios para vivir una vida que no haya duda de que Dios está contigo. Esa es la vida que Dios tiene para ti. Pero esa es allá afuera. Esa se conquista allá afuera. Y donde la gente pueda decir: ¿qué hizo él? ¿Qué hizo ella? Yo te platico de la vida de mi mamá. Muchos de ustedes conocen a mi mamá, viene aquí los domingos. Pero es distinto a aquellas personas que hace 33 años vieron cómo ella se quedó viuda. Porque ellos han visto durante 33 años de dónde Dios nos sacó y hasta dónde Dios nos ha llevado. A una mujer con 4 hijos. Niños de 3, 6, 9 y 12 años. Y nos sacó adelante a todos. Todos hombres y mujeres de bien. Todos hombres y mujeres que buscamos a Dios, servimos a Dios. Porque Dios hizo en ella no lo que su capacidad podía hacer, sino lo que solamente Dios podía hacer. Ahora, ¿quieres eso? ¿O quieres vivir una vida común y corriente como cualquier otro? Y tal vez sea una vida buena, pero Dios quiere llevarte a una vida mucho mejor. Si tú quieres, si tú lo buscas, si tú lo decides, lo vas a encontrar. Amén. Punto número 3. Solamente Dios puede hacer una aceleración milagrosa en tu vida. En esta carrera de la vida, pues todos vamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, vamos tratando y luchando y arreglando problemas todos los días, muy bien. Pero cuando tú dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida, el Espíritu Santo le va a poner el acelerador a tu vida. Le va a poner el acelerador a tu vida.
Y yo lo quiero creer eso para mi vida. Y yo lo quiero creer. Y es más, si tú no lo crees el día de hoy, yo quiero creerlo por ti el día de hoy. Y quiero pedirle al Espíritu Santo el día de hoy que en el nombre de Jesús empiece a acelerar tu vida. Porque si no lo quieres creer, por lo menos dice Jesús, bienaventurados los que creen sin haber visto. Pero sabes que también hay personas que necesitan ver para creer. Y ahí estuvo Tomás. Y le dijo al Señor, si yo no meto mi dedo, le dijo a los discípulos, si yo no meto mi dedo en sus llagas, yo no voy a creer que resucitó. Y vino Jesús y no lo regañó, fíjate. Le dijo, Tomás, mete tu mano en mi costado, mete tu dedo aquí, porque yo necesito que tú creas. Y Tomás fue un hombre de Dios tremendo. La historia nos cuenta que Tomás llegó a predicar hasta la India en el primer siglo. Imagínate, Tomás dio su vida por el Señor en la India. Lo mataron por predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él pudo meter su dedo en las llagas de Jesús. Y le pido al Señor que Él traiga una aceleración a tu vida, donde tú puedas decir y darte cuenta, esto no pudo haber sucedido si no fue por la mano de Dios. Y que verdaderamente tú te vayas de espaldas y tú digas, Dios es el que me defendió y Dios es el que peleó por mí, aún cuando en mi trabajo me quisieron poner el pie, y aun cuando en mi trabajo quisieron tirarme, y aun cuando en mi trabajo quisieron hacerme esto y despedirme y lo otro, Dios usó eso para llevarme a donde Él quería llevarme. Amén. Punto número 4. Dios va a hacer maravillas delante de ti, que es lo que leímos en el versículo 5. Purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Dios va a hacer grandes maravillas en tu vida. Dios va a hacer grandes maravillas. Tú tienes que creerlo y pedirle, Señor, quiero que hagas esas maravillas. No quiero vivir una vida plana. No quiero vivir una vida que cualquier persona tenga. Yo quiero ver tu mano poderosa moviéndose en mi vida, en cada día. Eso es lo que quiero ver. La gloria de Dios. Eso es lo que quiero ver. Así que tú y yo tenemos que estar listos para ver esa gloria de Dios. Yo sé que muchas veces la vida se encarga de que perdamos nuestra fe. Y de que digamos, no, mira, la verdad es que no, Dios no existe, Dios no está, Dios no puede, Dios no. Yo lo sé, la vida se encarga de eso. Pero tú tienes que ganarle a la vida. Porque tú tienes un Dios grande, un Dios que te ama y que es mucho más poderoso de lo que tú puedes siquiera imaginar. Me encanta ese versículo en Efesios que dice que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que podemos imaginar o siquiera soñar. Ese es el Dios que murió por ti. Y ese es el Dios que vive dentro de ti. Entonces, mi hermano, no estás viviendo una vida de maravillas porque no quieres. Pero tenemos que vivir esa vida de maravillas. Tenemos que vivir esa vida donde Dios va a hacer cosas grandes en nosotros. Amén. Vamos a un capítulo después para terminar el día de hoy. Josué capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice, así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Se habían purificado y estaban listos para ver las maravillas de Dios. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué, y las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron ahí un monumento. Versículo 9. Josué también, fíjate, quiero contarte la historia porque tal vez no sabes lo que está pasando. Estaba el pueblo de Israel en lo que es el este del río Jordán, y estaban a punto de cruzar al oeste del río Jordán. Iban a cruzar, pero pues es un río. La tierra prometida estaba después del río Jordán. Y entonces dice la palabra que Dios separa las aguas del río Jordán.
Diferente a como lo hizo en el mar con Moisés, porque el mar es una especie, aunque tiene oleaje, pero ese mar en específico es un mar que es como un lago gigantesco, con sus olas y todo, pero es un lago gigantesco. No es como el mar de Acapulco, que es un océano. Pero diferente es con el río, porque no es lo mismo si tú pones una alberca que se divida a la mitad, pues se va la mitad para acá y la mitad para acá. Pero lo que sucedió en el río es como lo que sucede en una presa. El río fluye de arriba para abajo, ¿no? Por la gravedad. Y en ese momento Dios puso su mano y el río dejó de fluir. Y entonces se paró ese río. Y empezaron a cruzar todo el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Impresionante, porque en uno es la misma agua, pero en el otro es más agua fluyendo. Es lo que pasa en una presa. Y ahí Dios puso su mano para que el pueblo de Israel pudiera cruzar. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Josué? Le dijo: yo estaré contigo de la misma manera en la que estuve con Moisés. ¿Qué estaba haciendo Dios con Josué? Le estaba diciendo: aún, date cuenta de algo. Tú pensabas que era mucho cuando yo dividí el mar, pero en este momento yo estoy parando el río a la mitad para que puedas caminar en seco. Y en ese momento era un antes y un después en la vida de Josué y en el pueblo de Israel. En ese momento todo empezaba a cambiar. Pero fíjate, lo que pasó es que estaban los sacerdotes en medio del río con el arca del pacto, y el río estaba seco, todas las piedras del río, y todo el pueblo de Israel, 1 millón de personas cruzaron. Imagínate, ¿no? Pues no sé cuánto haya sido, pero debe de haber sido un buen tiempecito para que 1 millón de personas crucen un río. Y ahí estaban los sacerdotes con el arca del pacto ahí parados, y de repente cruzaron el 1 millón de personas, todas las familias, y Josué les dice: bueno, ya, sacerdotes, sálganse. Y antes de que fueran a salir, Dios le dijo a Josué lo que está en el versículo 9. Josué también apiló 12 piedras, porque Dios le dijo a Josué que lo hiciera. Apiló 12 piedras a la mitad del Jordán. Sigue diciendo el versículo 9: en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y las piedras siguen ahí hasta el día de hoy. Dios le pidió a Josué que hiciera un altar, pero lo impresionante de ese altar, tú ves en la Biblia para atrás, de Josué para atrás, ves que la gente construyó altares en muchos lugares. Tomaban piedras, construían altar, las apilaban, y era un altar que era agradable a Dios, porque era hecho de piedras que no habían sido trabajadas por el hombre. Y entonces ponían las piedras y ahí sacrificaban algo. Pero este altar era diferente, porque este altar nunca iba a ser usado para el sacrificio. Todos los demás altares eran para eso, pero este altar, imagínate, pues yo imagino, no dice la Biblia, que han de haber sido pues piedras grandes, 12 piedras grandes, y Josué puso una piedra por cada una de las 12 tribus y las apiló, y tal vez hizo una montaña. Pero la situación es que cuando los sacerdotes caminaron afuera del río con el arca del pacto, ¿qué pasó con el río? El río cubrió otra vez ese altar, y ese altar quedó ahí. Pero algo poderoso sucedió, porque el río Jordán cambió por completo. El río Jordán, si tú sigues leyendo la historia bíblica, unos años después, en el río Jordán, de repente llegó un hombre llamado Naamán. Ese hombre era un hombre que era un general de un ejército que no era el ejército de Dios, no era el ejército de Israel, era el ejército de los sirios. Y llegó Naamán con Eliseo, y le dijo: quiero que me sanes. Y Eliseo ni lo recibió, solamente mandó a su discípulo y le dijo: dile que se meta 7 veces en el río Jordán. Y Naamán, un hombre que no era israelita, un hombre que no era judío, un hombre que no conocía de Dios, fue y se bañó 7 veces en ese río. Pero ese río ya no era cualquier río. Ese río había sido tocado por la mano poderosa de Dios, y ese río tenía un altar en ese lugar.
Nadie lo podía ver, ya habían pasado muchos años, pero ese río tenía un altar de Dios, había sido bendecido por Dios. Por eso es lo que yo te decía al principio, qué importante es congregarme el domingo, porque tal vez nadie lo va a ver, pero ese es un altar que tú estás dejando, y es una marca donde Dios hace un pacto y se compromete a bendecir. Sabes, cuando tú vienes el domingo, tú escuchas la palabra, adoras al Señor. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Yo hago un pacto con Él, yo hago un pacto con ella para bendecirlo esta semana. Yo lo voy a bendecir. Y es lo mismo que pasaba con ese altar. Nadie lo veía, estaba el río arriba, pero cuando se metió Naamán al río, era un hombre leproso. Y dice la Biblia que se metió una vez y seguía siendo leproso. Se metió 2 veces y seguía siendo leproso. Se metió 3 veces, pero el profeta le dijo: métete 7 veces. Y cuando se mete en la 7ª ocasión, cuando sale del río, ya no era un leproso. La lepra se le había quitado por completo. Él mismo, antes de meterse al río, Naamán dijo: ese riachuelo, ese río todo cochino. Yo sé que todos nos imaginamos así un río como el de las estacas, ¿no? Así cristalino, bonito. Pero el río Jordán no es tan agradable. El río Jordán es un río sucio. O sea, es un río turbio, un río café. Y no es un gran río. Y el mismo Naamán dijo: en mi tierra hay ríos más grandes. Hay ríos con un caudal mucho más poderoso. ¿Para qué me voy a meter en ese riachuelo todo feo? Pero el problema no es el riachuelo, el problema no es el agua que está ahí. La cuestión es que hay un pacto de Dios, donde Dios le dijo a Josué: yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y por eso es tan importante buscar la bendición de Dios en nuestras vidas. Por eso es tan importante cuando nosotros diezmamos, estamos diciendo: Señor, me estoy quitando este 10%, porque si no lo hago, yo voy a ir con el 100% de mi dinero. Pero no es lo mismo que cuando yo voy con el 90% con tu bendición. Porque cuando voy con tu bendición, es mucho mayor la gloria que yo veo. Y esa es la situación, que muchas personas prefieren irse a ríos más grandes, más caudalosos, más fuertes. Pero ese río no te va a sanar. El río que te va a sanar es en donde está el altar de Dios. En un momento Elías pasó por el río Jordán, y ¿sabes qué hizo? Tomó su manto y le pegó al río, y el río Jordán se volvió a dividir, porque en ese río sucedían cosas poderosas. Y cuando cruza Elías el río, después de haberlo dividido, cruza en seco, viene un carro de fuego y se lleva a Elías al cielo. Y Elías es una de las pocas personas que se fue al cielo sin morir. Dice que un carro de fuego se lo llevó al cielo. Los profetas lo buscaron por semanas, nunca lo encontraron. Y después aparece, muchos años después, con Jesucristo Elías, platicando Elías, Moisés y Jesucristo en el monte de la transfiguración. Después de que el carro de fuego se llevó a Elías, Eliseo se quedó con el manto de Elías y regresó y tomó y le pegó al río Jordán, y ese río Jordán se volvió a abrir. Porque en ese río suceden cosas poderosas, porque hay un altar de Dios, porque hay una promesa que dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo. En ese río empezaron a suceder cosas. Estaba un hombre trabajando con su hacha, y dice la palabra que el hacha salió volando, no sé cómo le hizo, y se cayó al río Jordán. Y un hacha es un instrumento pesado, es un instrumento de metal. Pero vino el profeta de Dios, tomó una vara, la envió al río Jordán, y de repente el hacha flotó. Porque en ese río está la presencia de Dios y la bendición de Dios. Muchos quieren ríos más grandes, muchos quieren ríos más caudalosos, pero no es el río, es el altar que hay en el río, es la presencia de Dios que hay en el río. Y eso es lo importante, que tú y yo nos aseguremos que en nuestro matrimonio está el Espíritu Santo, que en nuestro negocio está el Espíritu Santo, que en nuestro trabajo está el Espíritu Santo, que en nuestra manera de educar a nuestros hijos está el Espíritu Santo, que en nuestra manera de vivir nuestras vidas diarias está el Espíritu Santo. Y entonces pueden suceder cosas poderosas. Amén. Eso es lo que necesitamos. Mi hermano, tú y yo necesitamos tanto al Espíritu Santo y no nos hemos dado cuenta.
Y sabes que tú estás peleando en tus fuerzas, estás luchando en tus fuerzas, cuando lo único que tienes que hacer es descansar en el Espíritu Santo. Eso es lo que tienes que hacer. Más adelante en el río Jordán, ¿qué fue lo que sucedió? Llegó un hombre llamado Juan el Bautista y empezó a bautizar ahí a todas las personas que venían arrepentidas. En ese río Jordán la vida de todas esas personas empezaron a cambiar. Y Juan el Bautista empezó a preparar el camino para el Cordero de Dios, para Jesucristo. De tal manera que un día que Juan el Bautista estaba bautizando en ese mismo lugar, bautizaba a una y a otra persona, hasta que un día alzó la mirada y vio a Jesús venir. Y dijo: Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y yo no soy digno de ni siquiera desatar la correa de sus sandalias. Y vino Jesús y le dijo: no, yo no te puedo bautizar. Y Jesús le dijo: me tienes que bautizar. Y cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, dice la palabra que cuando salió, se escuchó la voz del Padre diciendo: Él es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo descendió como en forma de una paloma en ese lugar, en ese río Jordán. Miles de años después de cuando Josué cruzó, se juntaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para el comienzo de la obra más gloriosa de la eternidad. El comienzo de cuando iba a venir la redención para toda la humanidad. Mi hermano, porque no es el río, es que el altar estaba en ese lugar. Es que los hombres honraron a Dios y dijeron: no importa qué río sea, pero queremos honrarte, Señor, y queremos que tu bendición esté con nosotros. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Ahora, mi hermano, ¿estás construyendo un altar en tu casa? ¿Estás construyendo un altar en tu vida? Construir un altar en tu vida es no perderte los domingos, no dejar de diezmar, no dejar de servir a Dios, no dejar de orar en tu casa, no dejar de leer tu palabra, la palabra de Dios. Ayer me regalaron esta Biblia y le decía a la persona que me la regaló: wow, esto es lo mejor. Porque este regalo representa todo lo que un hombre y mujer puede necesitar en su vida. Esto es lo mejor que Dios nos pudo haber dejado. Pero hasta que tú no lo leas, hasta que tú no lo compruebes, hasta que tú no digas: ¿será verdad lo que dice aquí?, tú vas a pensar que es un libro de historias falsas. Mi hermano, he comprobado una y otra vez que lo que dice su palabra es verdad. Que lo que está escrito aquí, como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú. Mi hermano, tú tienes que construir un altar donde tienes que leer tu Biblia. Tú tienes que buscar a Dios con todo tu corazón, porque más importante que cualquier otra cosa es que a tu trabajo vayas con el Espíritu Santo, que a tu negocio vayas con el Espíritu Santo, que a tu matrimonio vayas con el Espíritu Santo. Porque yo sé que has intentado que tu matrimonio sea mejor, has intentado prosperar, has intentado echarle ganas, y yo sé, estoy seguro que hay un tope al que llegaste. Y te digo algo: de ahí no vas a pasar, porque hasta ahí te dio tu capacidad. No hay más. Ya no hay más. Hasta ahí te dio tu capacidad, hasta ahí te dio tu fuerza y hasta ahí te dio tu inteligencia. ¿Quieres ir a más? Necesitas que ese altar que estaba en el río Jordán esté en tu vida y en tu casa. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios y vamos a ponernos de pie. Mi quinto punto es tiempo de levantar altares en el río de Dios. Y mi sexto punto es: en los altares de Dios suceden cosas poderosas. Amén. Amén. Ponte de pie.